La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La escuela del dolor. Todos en la vida pasamos momentos de dolor. Del nacimiento hasta la muerte convivimos con el dolor. El punto es no permitir que la experiencia del dolor se convierta en una cárcel, sino una escuela donde Dios transforma nuestras vidas. Bienvenidos a Conectados con la Palabra, y hoy el tema que vamos a desarrollar en nuestro programa es la escuela del dolor. Sin duda, todos en algún momento de la vida vamos a experimentar el dolor. No importa la edad, las circunstancias, siempre en algún momento de la vida golpea el dolor. Y como decíamos en la introducción, el secreto está en que el dolor no se convierta en una cárcel, donde allí surgen resentimientos, rebeldías, enojos y frialdades con Dios, sino aprender que parte de la experiencia de la vida, en este caso el dolor, se convierta en una escuela donde encontremos a Dios y donde Dios pueda limpiar y transformar nuestra propia vida. Miren, si uno tiene que definir el dolor, la definición indica que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión o expresada como si ésta existiera. Un estudiante de medicina contaba que uno de sus profesores en la universidad le preguntó ¿qué es el dolor? Y cada uno daba sus diferentes respuestas, hasta que el profesor dijo: el dolor es lo que el paciente dice que le duele. Y esta definición nos lleva sin escalas al concepto de que todos en algún momento experimentamos dolor de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia muestra el dolor en 3 dimensiones. En primer lugar, lo que es más conocido, el dolor físico. Job, capítulo 23, versículo 1, aquel hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que sufrió el dolor en una experiencia tremenda, dice en el capítulo 23, versículo 1, más grave es mi llaga que mi gemido. Está hablando del dolor físico. En segundo lugar, la otra dimensión es el dolor emocional. Es cuando una persona frente a una angustia profunda siente dolor en el alma. Ana, la madre del profeta Samuel, expresa en 1 Samuel capítulo 1, soy una mujer atribulada, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado. Está hablando de las congojas, de la angustia, del pesar, del dolor del alma. Y finalmente la Biblia habla de otro dolor, que es el dolor espiritual. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 16, el profeta Jeremías, pensando en aquel pueblo de Israel que había sido llevado cautivo por Nabucodonosor y estaba en Babilonia, como en otra oportunidad diciendo el profeta junto a los ríos de Babilonia, Salmo, nos sentábamos y llorábamos, dice en Lamentaciones 1:16, se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Claro, ese es el dolor espiritual. ¿Por qué? Porque dolor es carencia, dolor es falta. Cuando nos falta la salud, hay dolor. Cuando nos falta la paz, hay angustia. Y cuando nos falta Dios, hay dolor espiritual. El doctor Campbell Morgan decía, la mayor carencia de un ser humano, el mayor dolor que puede experimentar es la falta de Dios. Job muestra, y toda la Biblia, que el dolor es una escuela, porque la Biblia muestra la escuela como un dolor. Decíamos de Job, en el capítulo 23, versículo 10, después de largo tiempo con el dolor, dijo, me probará y saldré como el oro. Está hablando de que Dios lo ha puesto en una escuela, en la cual tiene que salir probado como el oro que es puesto en el calor para quitar las impurezas. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Allí la palabra tentación indica prueba, porque cuando haya resistido, aquí está la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para todos los que le aman. Claro, Santiago dice, doblemente dichoso
aquel que soporta la escuela del dolor, de la prueba. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 11, nuevamente nos habla del dolor como una escuela. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, y aquí está la palabra, ejercitados. La escuela del dolor. Recuerdo en una conferencia cuando terminé de predicar, un padre y una madre se acercaron a hablar conmigo por el dolor que les producía un hijo que se había apartado, un hijo que seguía el mundo. Y mientras me contaban, la mujer comenzó a llorar, comenzó a derramar lágrimas por el dolor que le producía ver a su hijo lejos de Dios. Y mientras ella lloraba y yo la animaba con las promesas de la Biblia y la impulsaba para que ore fervientemente, le decía, querida mía, estás a una oración menos de la respuesta de Dios. Y con esto quería introducirla a que no solamente clame por su hijo, sino que abra su corazón a las cosas que Dios quería mostrarle a ella. Miren, yo no sé cuál es la experiencia que tú estás viviendo en este tiempo. No sé si estás viviendo un dolor físico por una enfermedad que lleva tiempo o la enfermedad de un ser querido. No sé si estás sufriendo y padeciendo un dolor emocional por un conflicto de matrimonio, por un hijo que se apartó, por terribles angustias que estás sintiendo, que tu alma es prensada como fue prensada el alma del Salvador en el huerto de Getsemaní. Quizá alguno de los que está aquí está en un profundo dolor espiritual porque está en un proceso de disciplina, de restauración, por haberle fallado al Señor. Déjenme decirles que cualquiera sea la experiencia del dolor, siempre es una escuela para aprender de Dios. Y yo quiero llevarles a un versículo de 2 Samuel capítulo 12, porque estamos estudiando 2 Samuel, la vida de David. David ya había pecado con Betsabé, David ya había sido confrontado con Natán el profeta, David ya había arrepentido por su pecado, pero aquí vienen las consecuencias del pecado, porque esta es una realidad que no podemos dejar de decir en este tema del dolor. Siempre el pecado paga mal. Hay jóvenes que dicen, yo más adelante voy a volver al Señor. Yo puedo manejar esta adicción, yo puedo manejar este vicio, yo puedo manejar estos malos amigos. Lo que no entendemos es que mientras creemos que lo podemos manejar, ya estamos pagando las terribles consecuencias. El pecado siempre paga mal. Si me estás escuchando y estás lejos de Dios, este es un tiempo para que des un giro de 180 grados y vuelvas al Señor, para que tu dolor no se aumente. Y allí está Natán con David. Y Natán le dice, capítulo 12, versículo 12 de 2 Samuel, porque tú hiciste en secreto el pecado, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Natán le está diciendo el dolor que le vendría. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuando como este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Bueno, yo creo que de los dolores más grandes que un ser humano puede sentir, quizá uno de los mayores es la pérdida de un hijo. Es algo que no tiene nombre. Nosotros en nuestra iglesia tenemos queridos hermanos y hermanas que han perdido sus seres queridos. Dios los ha restaurado en una escuela profunda del dolor. Y aquí es la experiencia que va a vivir David. Claro, a veces las pruebas de la vida y el dolor viene como consecuencia de los errores que cometemos. Este es el ejemplo de David. David había pecado, había quitado la esposa a Urías el Eteo, lo había mandado a matar, cargaba con un asesinato, había ocultado el pecado y el resultado del error es que el bebé que había nacido de esa unión habría de morir. Pero a veces entramos en dolor sin que haya un error o un pecado, como en el caso de Job. Job entra en medio de la prueba por un acto soberano de Dios para enseñarle verdades a la vida y para dejarnos plasmado que en la escuela del dolor hay cosas que debemos descubrir. ¿Qué materias necesitamos descubrir en la escuela del dolor? En primer lugar, el poder soberano de Dios. Esto significa que en el dolor Dios tiene el control. En segundo lugar, la presencia divina. Y esto significa que Dios en el dolor me restaura. Y en tercer lugar, el perdón sanador. Y esto significa que Dios me utiliza. Vamos al primero, el poder soberano.
cualquiera sea el dolor, cualquiera sea la prueba, Dios tiene el control. Miren el versículo 14, Natán le dice, tu hijo morirá. En el versículo 16, David ruega por el niño. Él sabía que la palabra había llegado y que el soberano habría de llevar a ese niño a su presencia y él no podía retenerle, pero como todo padre cuando un hijo se enferma, clama por un milagro del Señor. Y en el versículo 23, cuando el niño partió, David dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí, confiando en la eternidad del alma, en un encuentro con el niño cuando parta de esta tierra. En todas las frases, versículos 14, 16 y 23, hay algo que surgen de las palabras de David, y es la soberanía, el poder soberano de Dios. Es que Dios tiene el control. Hablábamos de Job, aquel hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que en el capítulo 1 es golpeado con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que pierde sus hijos, que es quebrado económicamente, que es desprestigiado. Pasan 40 capítulos con el silencio de Dios, 38 capítulos, porque en el capítulo 38 Dios habla. Y finalmente en el último capítulo del libro, Job termina diciendo a un enfermo, yo conozco que todo lo puedes. Y esta frase, dicha por un hombre justo y temeroso pero con enfermedad, refleja que el dolor había sido una escuela en la cual Job había aprendido que Dios tiene control de todo, que Dios todo lo puede. Yo conozco que todo lo puedes. Es como aquel que vino a Jesús y pidiendo un milagro le dijo, Señor, si quieres, puedes. Saben, cuando uno escucha estas frases y estas verdades de la Biblia, debe entender que la soberanía de Dios está en todo el proceso del dolor. En primero, cuando el dolor se instala y cuando las frases empiezan a surgir de su interior. El niño había enfermado, de pronto se instala, versículo 15, el dolor, y entonces uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué a mí? Esto no me puede estar pasando. ¿Cuál ha sido mi pecado? En este caso David no preguntaba eso porque lo sabía. Luego de que el dolor se instala y nos impacta, nos sacude, nos mueve toda la vida, empieza la segunda parte del proceso y es cuando empieza la espera del dolor y esta se hace larga. Como el salmista en el 13 que 4 veces dice la frase, Señor, ¿hasta cuándo? Un autor escribía, la impaciencia humana se hace eterna frente al silencio de Dios. Esto experimentó Job hasta que Dios habló. Y finalmente el tercero es cuando finaliza el dolor. Y es allí donde la escuela de Dios lleva con los resultados más maravillosos que un ser humano puede vivir. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Nadie quiere el dolor como una experiencia, pero es la manera con que Dios se manifiesta en nuestra vida, consolándonos, cambiándonos o manifestando su poder. Miren, queridos, cuando uno pide para que Dios manifieste su poder, debe saber que Él es soberano para sanar o para no sanar. Miren, es muy importante extender este concepto. Vuelvo a aquel que le dijo al Señor, Señor, si quieres puedes. Él sabía que Dios podía, no sabía si Dios quería. A lo largo de nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, hemos clamado para que Dios haga un milagro y Dios ha hecho milagros terribles, tremendos, sanando a personas, levantándola desde un momento donde ya tenían prácticamente el certificado de defunción. Pero hemos orado en otros casos clamando por niños y Dios ha decidido llevarlos. Por santas mujeres y santos hombres de Dios que eran tan útiles para la obra y Dios ha decidido llevarlo. Esta es la verdad. No podemos imponer al soberano cuándo y cómo tiene que hacer las cosas. Somos el barro y Él es el alfarero. Somos sus siervos y Él es el Señor. Nuestra oración tiene que ser, Señor, yo sé que todo lo puede, Job, pero Señor, si quieres, puedes. ¿Saben? El apóstol escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, acerca de esta escuela de la prueba y el dolor, y dice que juntamente con la prueba el Señor nos da la salida para que podamos soportar. Santiago dice en el capítulo 5 que si está alguno afligido, haga oración. En los dos pasajes el énfasis no está en la respuesta de la oración, sino en la provisión de Dios para soportar el dolor y la prueba. Aquí hay un secreto maravilloso en la escuela del dolor. El soberano
permite el dolor, pero junto con eso nos da la provisión, el poder soberano del cielo para no negarlo, para no fallarlo, para soportar en la prueba en la escuela divina y para aprender de él. El profeta Habacuc dice en el capítulo 3, versículo 17 al 19 de su profecía, él descubre el control de Dios en la carencia, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aunque haya carencia, con todo yo me alegraré en el Señor. Asaf dice en el Salmo 73, mi carne y mi corazón desfallecen. Es el final de los recursos. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Un querido pastor, Ovidio, que fue probado por Dios perdiendo 2 hijos. En una conferencia nos enseñaba cómo salió de la sombra de la muerte del Salmo 23. Dice el salmista en el 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y él decía, cuando uno pierde un ser querido, el dolor es tan grande que está en el valle de sombra de muerte. ¿Cómo sale del valle de la sombra de muerte del Salmo 23? Con una sombra mayor que disipa la sombra de muerte. Es la sombra del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él nos decía, el dolor de la pérdida de nuestros hijos fue durísimo, pero la sombra del Omnipotente, Salmo 91, me sacó de la sombra de la muerte. Salmo 23. Amado, querido, joven, señorita, si en este tiempo estás sintiendo que el dolor es muy fuerte, busca la sombra del Omnipotente. Dios tiene el control. Está trabajando en tu vida. Abre tu vida a la luz del Altísimo para mostrar qué tengo que dejar, qué pecados ocultos tengo que confesar, qué resentimientos con personas tienen que ser traídos a los pies de la cruz. Claro, David aprendió en la escuela del dolor que Dios tiene el control, el poder soberano, pero además la segunda materia, presencia divina. Dios me restaura. David escribe el Salmo 51 luego de que es confrontado con Natán. Está quebrado por su pecado. Necesita encontrar algo en esta escuela del dolor. El dolor de la pérdida de un hijo, el dolor de haberle fallado a Dios, el dolor de la culpa, de la consecuencia que traería a todos sus hijos, porque el profeta le había dicho que la espada de Dios estaría sobre su familia, agobiado. Y por el dolor de la culpa, David escribe en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme, oh Dios, el gozo de la salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David apela a la presencia del Señor. Claro, lo primero que tuvo que descubrir era el poder soberano de Dios. Dios tiene el control. Lo segundo que descubrimos en medio de la escuela del dolor es la presencia divina, que es la única que me puede restaurar en medio del dolor. Porque en el dolor se rompen muchas cosas. Porque en el dolor se pierden muchas cosas. David había perdido el gozo de la salvación por causa de su pecado. Por eso ahora crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. David está agobiado por el dolor y la culpa. Todavía sufre por el dolor de la pérdida de su hijo. Todavía carga con la culpa del pecado. Todavía experimenta el sufrimiento de la sentencia. Todavía espera la restauración de Dios. Y se quiebra en el dolor y apela a la presencia de Dios. Porque dice la palabra, dice el mismo salmista, en tu presencia hay plenitud. Claro, la plenitud de la presencia del Señor es aquello que descubrimos cuando sufrimos y sentimos que no tenemos más recursos. ¿Por qué hablamos que Dios me restaura cuando yo descubro la presencia? Porque a veces necesitamos entrar en la escuela del dolor y la prueba para descubrir a Dios de otra manera. Algunos de nosotros, siendo cristianos, nos hemos convertido en religiosos. Vivimos una vida de pobreza, una vida sin vivencias espirituales, una vida sin frutos para Dios. Y cuando entramos en la escuela del dolor nos damos cuenta que todas aquellas cosas por las cuales postergamos a Dios no nos sirven para nada en medio del dolor. No nos alcanza el dinero, no nos sirven las personas, no nos sirven los recursos personales, no nos sirven los logros personales. Nada nos saca del dolor, solo la presencia del Señor. Y es así donde el cristiano se quiebra.
donde las lágrimas fluyen, donde el que sufre clama a un Dios y empieza a descubrir la tremenda presencia del Señor. Como dice el Salmo 40, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Claro, descubrir la presencia del Señor en una dimensión diferente hace como Job, que en medio de la prueba dijo, de oídas te había oído, no había descubierto tu presencia en la plenitud, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de los que me están escuchando sienten que como Felipe necesitamos escuchar las palabras del Maestro en medio del dolor? Tanto tiempo hace, Felipe, que estás conmigo y no me conoces. Quizá el dolor es la puerta que Dios ha abierto para que descubras la presencia de tu Salvador, para que vuelvas al Señor. Tal vez te has rebelado contra el Señor por el dolor. Tal vez te has rebelado contra la iglesia, contra las personas, contra la vida, contra tus padres. Estás lleno de rebeldía, de resentimientos. La incredulidad está golpeando a las puertas de tu vida. En medio del dolor, no pelees más. Entrega toda tu vida al Señor y descubre que Dios con su presencia me restaura. Por eso el salmista Asaf dice en el 80, oh Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Para los judíos, ver el rostro del Señor significaba la cercanía y la presencia del Señor. Qué tiempo maravilloso que es este, si estás experimentando dolor, si estás experimentando carencia, para volver al Señor. Finalmente, la tercera materia. Hablamos de poder soberano, Dios tiene el control. Hablamos de presencia divina, Dios me restaura. Finalmente, hablamos de perdón sanador, Dios me utiliza. Dice David en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Saben, en medio del dolor, David es consciente que necesita el perdón de Dios. Ser perdonado de semejantes cargas sana el alma. Saben, recibir el perdón de Dios es lo más terapéutico en la vida, porque cuando uno sufre el dolor, seguramente se deslizan pecados profundos. A veces son los que nos causaron el dolor. Otras veces, por la llegada del dolor, cuestionamos a Dios, nos enojamos con personas, decimos cosas, actuamos con rencores, y todo eso llena nuestra alma de pecados que nos ensucian, nos cortan la comunión con Dios, nos enferman el alma. Deja al descubierto el dolor, la profunda necesidad que tenemos de ser perdonados, pero también de perdonar a otros. Por eso hablamos de perdón sanador. El marco de Santiago capítulo 5 es muy particular. Hay gente enferma con dolor. Hay gente que necesita que llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por ella. Pero evidentemente en ese marco familiar hay ofensas que necesitan ser perdonadas. Por eso Santiago, en medio de que la oración de fe sanará al enfermo y los pecados serán perdonados y levantará al caído, dice, confesaos vuestras ofensas los unos por los otros. Claro. El dolor no solamente me lleva como David a clamar para lograr el perdón divino, sino con el perdón divino perdonar a aquellos que durante años no he podido perdonar. Job, antes de ser sanados, oró por sus amigos y luego fue sanado. Dios usó su intercesión para poder bendecir a otros. Quizá usted me está escuchando, tú me estás escuchando en este tiempo y necesitas perdonar a tu papá, a tu mamá que te abandonó, que se separaron. Perdonar a hermanos que te han hecho daño y han sido injustos. Perdonar a personas que te han llevado a experiencias traumáticas y el dolor que destila tu alma ha llevado a raíces de amargura que han brotado y te están arruinando la vida. Necesitas en medio del dolor experimentar el perdón sanador para que Dios vuelva a utilizarte, porque mientras esos resentimientos y rencores están enquistados en tu alma, nunca vas a poder ser una persona sana y libre para bendecir a las personas. ¿Cómo reaccionamos en el dolor? Déjame preguntarte en este momento final, ¿qué cicatriz ha dejado en tu alma el dolor? Un querido hermano en la fe, que lo vi predicar y enseñar la palabra con una profunda carga en su vida por las cosas de Dios, tuvo un profundo enfrentamiento
con los pastores de su iglesia. Se enojó con ellos, se apartó del Señor. Y en lugar de que este dolor y esta desilusión que sintió sea sanada por Dios, en lugar de entrar en la escuela del dolor, entró en la escuela, más que en la escuela, en la cárcel de sus rencores, de sus rebeldías, de sus resentimientos, de sus críticas. Se empezó a enfriar, frecuentó amistades que le hicieron mucho daño, comenzó a engañar a su esposa y llevó a un límite su matrimonio y su vida, con un desastre que venía en ciernes. Pasaron más de 2 largos años perdidos con una vida enfrentada con el Señor. Pero finalmente la Biblia está hablando a su corazón para que él pueda experimentar la restauración divina. Por eso quiero invitarte en este tiempo, allí donde estás, a que si estás viviendo alguna de las expresiones del dolor, puedas tener un encuentro personal con el Señor. Porque Dios tiene el control en el dolor, porque Dios y su presencia me restauran, y porque Dios, cuando perdonamos, nos abre la puerta para ser utilizados. David fue restaurado por el Señor y volvió de nuevo a llevar adelante a Israel. Pagó las consecuencias de su pecado, pero aprendió en la escuela del dolor. ¿Estás lejos de Dios? Este es un tiempo para volver al Señor. Y si me está escuchando alguien que está así, yo quiero invitarte que en este tiempo ores al Señor, le pidas perdón por tus pecados y vuelvas a Él. Y si me está escuchando un querido amigo o amiga que nunca ha podido experimentar el perdón sanador de Jesucristo de todos los pecados, quiero decirte que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Que Dios cargó en Él el pecado y el dolor de todos nosotros, que resucitó al tercer día y que tiene poder en este tiempo para darte una nueva vida, entrar en tu corazón y perdonar todos tus pecados. Quiero invitarte allí donde estás, que hagas una oración de fe y le pidas al Señor que sea tu Salvador. Ora conmigo, decile al Señor así: Señor, reconozco que he pecado. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Pongo mi fe en ti. Te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.